organizamos el seminario de física y cómputo. Bueno, por este semestre es una plática. Y bueno, invitamos a un colega de estudio de física, creo que contemporáneo, sí. Por ahí andamos, ¿no? De la época, que nos va a hablar pues, cosas sobre algo que está de actualidad, que son los nanos. Sí. La nanoscala en este caso. Gracias por la invitación a Margarita. Entonces voy a pedir algo que hemos estado haciendo y lo he estado haciendo con estudiantes. Ángela es estudiante de maestría que está trabajando en transporte de calor a la nanoescala. Yasmín y Patricio están trabajando en problemas también de calor. Y Jaime es un muchacho que se doctoró en Puebla y se acaba de incorporar como postdoc con nosotros y nos está ayudando en este problema de calor a la nanoescala. Entonces, voy a empezar con esto de nanoescala, que esencialmente es algo suficientemente pequeño para que ya no se describa clásicamente, con las reglas clásicas, pero lo suficientemente grande para que no estemos en el régimen cuántico. O sea, voy a estar en tamaño de la nanoescala donde no necesito efectos cuánticos todavía, ¿no? Y aquí este es un ejemplo clásico de lo que llaman cúmulos de oro, que van haciendo pelotitas de oro, por ejemplo, de 13 átomos de oro, 19. Y por ejemplo, si ustedes calculan las propiedades elásticas de estos cúmulos, lo pueden describir con la teoría clásica de Love, del siglo XIX. Pero, por ejemplo, hay otras cosas como las propiedades conductoras que cambian, que aunque son clásicas, hay unas esferitas de oro que son aislantes, aunque sea oro, y luego le aumentan un átomo y se convierte en metal, en conductor, y luego le aumentan otro átomo y vuelve a ser aislante, y así va aumentando hasta que llegan a un tamaño muy grande que ya es metal, ¿no? Entonces, es un régimen de tamaño donde pasan cosas raras, ¿no? Y voy a empezar ahorita con un repaso, pensando en los estudiantes de finales del siglo XIX y hasta Planck en 1900, con la espectroscopía, ¿no? Que es cuando salen la ley de Wien, la ley de desplazamiento de Wien, que la longitud de onda de emisión de un cuerpo es inversamente proporcional a la temperatura, la ley de Stefan Boltzmann, que es esta de acá, la ley de Rayleigh-Jeans, que aquí están algunos espectros como función de la longitud de onda que se medían. Entonces la ley de Rayleigh-Jeans medía este cachito, ¿no? Estaba la ley de Rayleigh-Jeans que trataba de describir el espectro de emisión por ejemplo, de una lámpara como función de la longitud de onda o la frecuencia, y luego ya llega Planck con su teoría de cuerpo negro y que explica todas las de arriba con lo que ahorita vamos a ver que es la planckiana y la teoría de cuerpo negro, ¿no? Entonces, la ley de desplazamiento de Wien es lo que me da el máximo de esta curva, ¿sí? O sea, los máximos dependen de la temperatura y esta que me voy a concentrar mucho en esta plática, que es la ley de Stefan Boltzmann, me da el área bajo la curva. O sea, esto es la energía por unidad de longitud de onda. Entonces, si yo integro sobre todas las longitudes de onda, me da la energía total que emite un cuerpo, ¿no? Y bueno, nada más aquí para los que les interesa, la ley de Stefan Boltzmann, pues le gusta a los astrónomos. Este es el diagrama de Hertzsprung-Russell para la luminosidad de las estrellas, que me da la luminosidad como función de la temperatura. Otra vez, entre más caliente, más flujo de energía. Solo que aquí los astrónomos lo usan al revés, ¿no? Aquí son temperaturas bajas y aquí me voy hasta 25.000 grados. Entonces, y aquí en lugar de luminosidad se puede escribir en términos de la magnitud de las estrellas. Entonces, con la ley de Stefan Boltzmann es una manera de cuantificar la luminosidad, ¿no? ¿Cuánta energía emite un cuerpo a una temperatura dada? Bueno, entonces llegamos a Planck. Entonces lo que hace Planck es introducir el concepto de fotón y describir la emisión de calor o de luz de un cuerpo negro. Entonces él encuentra que cuando introduce uno que los fotones que la luz son fotones y que las paredes de un cuerpo negro lo puedo describir como pequeños osciladores armónicos que emiten fotones de frecuencia h/omega. Planck encuentra la energía promedio de un oscilador. Entonces, si yo grafico esto, pues me dan
explica todo, ¿no? O sea, si hago la integral de esto bajo la curva, me da la ley de Stefan-Boltzmann. Si saco la derivada de esto y saco dónde está el máximo, me da la ley de desplazamiento de Wien. Entonces, Planck ya unifica todas las observaciones empíricas. Entonces ya tenemos como que una teoría de la espectroscopía, ¿no? Entonces, pues hasta aquí va todo bien. Aquí otra vez quiero nada más enfatizar la ley de Stefan-Boltzmann, que entonces, ¿cómo se transmite? O sea, el calor que me llega del Sol a la Tierra, y aquí esta transparencia es importante porque aquí voy a hablar de transferencia de calor radiativa. O sea, toda esta plática va a ser cómo se transfiere el calor de manera radiativa, o sea, no por contacto. O sea, ni por convección o por contacto, que serían fonones, si uso la teoría de estado sólido. Simplemente tengo, por ejemplo, la Tierra, un objeto caliente, un objeto más frío y no hay nada en medio, o casi nada. La única manera que me llegue energía son por ondas electromagnéticas. Y ese es el tipo de energía de la que voy a estar hablando en esta plática. Entonces, eso es lo que describe la ley de Stefan-Boltzmann. De las cosas importantes, si se fijan, es que la ley de Stefan-Boltzmann depende de esta constante, que luego se puede escribir con la teoría de Planck en términos de h barra, de la de la luz, pero no me dice nada de los objetos, solo me dice, bueno, si está un objeto T, el flujo de calor va a ser esto, ¿no? No me dice a qué distancia están, o sea, no importa ni de la distancia, ni cuál es el objeto, simplemente es una constante universal por la temperatura. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera dos objetos, se puede mostrar que la ley de Planck me daría el flujo neto de calor. O sea, ¿cuánto sale del caliente, T1, menos le resto el flujo del que sale del frío y eso me da el flujo neto de energía térmica? Y otra vez, no importa el material, bueno, mientras, la teoría de Stefan-Boltzmann es mientras se comporte como cuerpo negro. Ahora, cuando no se comporta como cuerpo negro, se le pone aquí otra constante, creo que se llama de opacidad, pues nada más un cuchareo de corrección, ¿no? O sea, si no es cuerpo negro, pues le corrijo un tantito. Pero otra vez, si se fijan, no importa los cuerpos, ni la distancia, ni nada, ¿no? Si estoy a 1 kilómetro, 20 kilómetros, va a ser el flujo de energía. Entonces, lo que vamos a hacer es, ¿qué pasa si empiezo a acercar estos dos cuerpos? O sea, ¿por qué no depende de la distancia? Entonces, si empiezo a acercar estos dos cuerpos, eso es lo que hizo en un experimento Hargreaves en 1969, y se repitió hace poco en el 2014, que si yo empiezo a acercar los cuerpos y tengo dos cuerpos a distinta temperatura, esto me debería de dar la ley de Stefan-Boltzmann. O sea, tengo dos cuerpos, es sigma t cuarta, no depende de la distancia, entonces es esta línea punteada. Pero lo que muestran los experimentos es que me voy acercando y empieza a aumentar mucho el calor. Y aumenta bastante, ¿no? O sea, aquí de 4 a 14 en estas unidades son nanowatts sobre Kelvin. Entonces, ya no se cumple la ley de Stefan-Boltzmann. Hay varios experimentos que se han hecho, entonces lo mismo, acerco y deja de cumplirse la ley de Stefan-Boltzmann. Entonces, esto es lo que se llama la transferencia anómala de calor. Es anómala porque es más alta de lo que se espera de un cuerpo negro. O sea, el cuerpo negro es el cuerpo ideal, ¿no? Entonces, el calor a la nanoescala, bueno, y de hecho va a ser a la microescala. ¿Los cuerpos que acercas son cuerpos negros? Bueno, no se comportan como, ahorita vemos, son dos pedazos de material, aquí es carburo de silicio, no es un cuerpo negro, pero entonces yo lo que hago es ver, si los dos fueran cuerpo negro, ¿qué me daría? Entonces debería de dar esto, ¿no? Pero como son materiales que no son cuerpo negro, da esto, ¿no? Entonces la pregunta es ¿por qué, si solo por no ser cuerpo negro, se deja de cumplir Stefan-Boltzmann? Entonces, bueno, ¿por qué no se cumple Stefan-Boltzmann? No es lo que vamos a tratar de ver. Entonces, o antes de que por qué no se cumple, ¿de dónde sale Stefan-Boltzmann? Entonces, que es empírico. Luego Planck dice, bueno, los cuerpos, si es un cuerpo negro, son osciladores que emiten fotones. Y una manera de entender eso y eso que tiene que ver con la temperatura.
Si tenemos un sólido, imagínense que tenemos un sólido aquí, son los átomos, aquí están los núcleos y aquí están los electrones. Todo esto es neutro, ¿no? Un pedazo de silicio, un pedazo de oro. Entonces yo lo caliento, lo empiezo a calentar y resulta que si como un gas por agitación térmica, estas cosas, los núcleos y los electrones se empiezan a mover y empiezo a tener corrientes, o sea, son cargas en movimiento, y entonces empiezo a tener corrientes parásitas dentro del material. Entonces, esas corrientes parásitas se convierten en emisores de ondas electromagnéticas, que si lo vemos dentro de la teoría de Planck, cada una de estas cosas vibrando sería como un oscilador emitiendo fotones con energía h barra omega entre 2. Entonces, ¿qué es lo que hace la temperatura? Nada más meterles energía y agitarlos más. Entonces, Stefan Boltzmann, o sea, las ondas electromagnéticas que emite un cuerpo negro viene por esta agitación térmica. Entonces, bueno, ahí está la agitación térmica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, si yo tengo dos cuerpos, cada uno a distinta temperatura, se empiezan a producir corrientes parásitas dentro de los cuerpos y estas corrientes, según Maxwell, emiten ondas electromagnéticas. Entonces, lo que voy a hacer es, bueno, no lo que voy a hacer, sino lo que hizo, por ejemplo, Hargreaves o Rytov en los 50s, es decir, voy a resolver las ecuaciones de Maxwell cuando tengo estas fuentes fluctuantes, cuando en los cuerpos tengo corrientes parásitas. Entonces, si ustedes lo hacen, y tengo dos cuerpos, tengo dos tipos de soluciones de las ecuaciones de Maxwell. O sea, tengo una pared a una temperatura, otra, entonces es como una cavidad resonante. Entonces, las ecuaciones de Maxwell tienen dos soluciones: las ondas propagantes, o sea, los modos de la cavidad, pero también, si paso, ¿se acuerdan del ángulo crítico? Tengo ondas evanescentes. Entonces, tengo también como soluciones de las ecuaciones de Maxwell ondas evanescentes. Entonces viene la onda evanescente, y si esta pared está muy lejos, no se va a ver no se van a comunicar las ondas evanescentes. Pero cuando las voy acercando, empiezan a interactuar esas dos ondas evanescentes. Entonces, la ley de Stefan Boltzmann es nada más la parte propagante, y esta parte que son ondas evanescentes es lo que me añade la energía extra en la transferencia anómala. O sea, lo que estoy viendo en los experimentos es que llegué a una distancia que estas ondas evanescentes empiezan a propagar energía y aumenta la transferencia de energía. Ahora, ¿por qué no lo vio Boltzmann? Bueno, es que estas distancias, ahorita vamos a ver, son de micras, ¿no? Entonces, casi todos los experimentos que haga de espectroscopía, o sea, es más, si pongo ahí una fuente y la mido, porque estoy a 1 metro, ya estoy en un campo lejano, ¿no? Entonces, por eso es que esto no se había visto. Ahora, ¿por qué Hargreaves decidió hacerlo? No hay una razón, nada más que dijo, pues voy a ver si se cumple cuando están muy cerca. Entonces, bueno, y aquí vamos a hablar de la distancia. ¿Qué quiere decir una distancia pequeña? O sea, resulta que la ley de desplazamiento de Wien, que es esta de acá, o sea, empíricamente era una constante entre t, y con la teoría de Planck, ya Planck nos dice que esa constante es h barra c entre la constante de Boltzmann. Esto nos da la longitud máxima de emisión a una temperatura d. Entonces, cuando la separación entre los dos cuerpos es menor que esa distancia máxima, o longitud de onda térmica, o longitud de onda de Wien, es cuando se ve esta transferencia anómala a la microescala. De hecho, le puse nanoescala, pero si se fijan acá, un cuerpo a 10 Kelvin, la longitud de onda de Wien es como, pues no sé, por ahí de 300 micras. Entonces, si yo pongo dos cuerpos, uno a menos de 10 grados Kelvin, a menos de 300 micras, ya empieza a haber esta transferencia anómala y se deja de cumplir la ley de Stefan Boltzmann. Entonces, lo primero que pasa a la micro y nanoescala es que la ley de Stefan Boltzmann ya no es válida. Y tengo mucha transferencia de calor. Ahora, esto, bueno, ahorita ha sido es un comentario importante porque está todo esto de calentamiento con nanopartículas, o sea que yo irradio nanopartículas con ondas electromagnéticas, las caliento y creo que ellas a su vez
emitan calor a sus alrededores. Entonces, si estoy a distancias muy cercanas, va a ser mayor que lo esperado por Stefan Boltzmann. Entonces, me permite aumentar mucho la transferencia de calor a la micro y a la nanoescala, este efecto. Y lo importante aquí es que les había mencionado que de Stefan Boltzmann pues solo depende de T, ¿no? Pero los experimentos muestran que la transferencia de calor debe de depender de la separación entre los cuerpos, que no está en Stefan Boltzmann, y lo que sí va a ser importante es que cuando no es un cuerpo negro depende del material. O sea, no va a ser lo mismo que sea oro, que sea silicio, que sea plata, que eso no me lo dice Stefan Boltzmann. Y de hecho, de la propiedad que depende es de su índice de refracción o de su función dieléctrica. Que va a tener sentido porque otra vez si con Planck el calor es por medio de ondas electromagnéticas, este es un fenómeno puramente electromagnético y cuando tengo un cuerpo, pues la respuesta de un cuerpo a una onda electromagnética es su índice de refracción o su función dieléctrica. Aquí no estoy metiendo materiales magnéticos, ¿no? O sea que la mu es 1, aunque podría no ser, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir? Bueno, que a diferencia de Stefan Boltzmann, si tengo 2 pedazos de silicio o 2 pedazos de oro y tienen las mismas temperaturas, no es lo mismo el flujo de calor entre 2 pedazos de silicio o entre 2 pedazos de oro a la misma diferencia de temperatura. O sea, resulta que para silicio va a ser mucho mayor que para los metales, porque los metales reflejan mucho y absorben poca luz. Entonces, por eso la transferencia de calor va a ser menos eficiente que en materiales como el silicio. Bueno, aquí dejen que resuma. Esto es de las fórmulas, no sé, o sea, hasta eso de esas transparencias un poco útiles, pero fíjense, toda la teoría, que no es fácil porque tengo cuerpos a distinta temperatura, tengo que calcular corrientes fluctuantes, tengo que relacionar esas corrientes fluctuantes con el índice de refracción que se usa con el teorema de fluctuación-disipación. Resulta que se reduce esta fórmula, ¿no? Donde Q de omega es eso que habíamos graficado antes con las planckianas, o sea, la energía por unidad de frecuencia o la energía por unidad de longitud de onda. Y resulta que si todo lo hicimos bien, cuando me voy a distancias muy grandes, tengo que recuperar Stefan Boltzmann. Y si lo recupero. Y esta Q de omega es, fíjense, esta tau ya la habíamos visto que es la distribución de Planck para 2 cuerpos de distinta temperatura. Y aquí lo que me interesa, no se fijen en lo demás, o sea, esta suma, en esta tau. O sea, aquí la pregunta es, ¿dónde entra la temperatura? Aquí. Y hasta aquí entraba en Planck. ¿Dónde entra la distancia? Y lo que les dije que depende de los materiales, entra en una cosa que es una tau, y ahorita vamos a ver qué es. Resulta que esa tau, aquí lo que me interesa que vean son estas R's. ¿Qué son estas R's? Estas R's son los coeficientes de reflexión. O sea, si tengo 2 medios semi-infinitos, son los coeficientes de reflexión de Fresnel. Entonces, solo necesito los índices de refracción de los materiales para poder calcular las ondas propagantes o las ondas que les dije evanescentes. ¿Y dónde entra la distancia? Entra aquí, por ejemplo, y esta D mayúscula, ¿se acuerdan por ejemplo, qué será? Como una cavidad resonante, como una cavidad de Fabry-Perot, que tienen los números de modos. El número de modos de una cavidad resonante entra en ese parámetro D. Pero ahorita lo importante es, cuando tengo 2 paredes a distinta temperatura, el problema es los modos resonantes y los modos evanescentes. Y dependen de las propiedades ópticas en los índices de reflexión, en los factores de reflexión. Y entonces en los índices de refracción o la función dieléctrica. ¿Sí? Bueno, dejen que tal vez valga la pena. Es que no sabía si poner a ver si tengo aquí a la mano, tal vez una transparencia un poquito más descriptiva espérenme.
A ver si es esta, espérenme un momentito, que creo que es más descriptiva que no la puse aquí. Bueno, miren, ahorita tal vez esta también me va a servir. Que este fue de un curso. Aquí está. A ver. Dejen que les muestre más esta que no la tenía. Ay, Dios. ¿Qué pasó? Ya. Nada más un poco para ahondar más en esto de que les decía de cómo se calcula y regresando a la pregunta de que si no es un cuerpo negro. Entonces, la idea es, cuando ustedes tienen un cuerpo a una temperatura T, les dije que se producen corrientes fluctuantes, que son estas. Pero como son corrientes fluctuantes, su promedio en el tiempo es cero. O sea, si tomo el promedio en el tiempo es cero. Y el campo eléctrico que generan es cero. Y el campo magnético que generan en promedio es cero. Entonces, ¿qué estoy midiendo si todo es cero? Pero es cero, pero lo que no es cero es la densidad de energía, que va como E cuadrada. Lo que no va a ser cero va a ser la densidad de energía magnética, que va como B cuadrada. Y tampoco va a ser cero las correlaciones de las corrientes a distintas frecuencias y distintos puntos. O sea, tengo una corriente por acá en el material, tengo otra por acá. Entonces, sus correlaciones, aquí es donde entra el teorema de fluctuación-disipación, son distintas de cero. Entonces, de ahí del teorema de fluctuación-disipación, es donde entran las propiedades ópticas o el índice de refracción o la función dieléctrica del material. Porque según el teorema de fluctuación-disipación, una fluctuación la puedo ver como una disipación. ¿Y dónde entra la disipación en óptica? En el índice de refracción, en su parte imaginaria. Entonces, de ahí es que sale esto de acá. Y de hecho, ¿cómo se calcula la fórmula que les mostré? Es esencialmente el teorema de Poynting. O sea, yo veo, el teorema de Poynting me dice cuánta energía fluye, ¿no? Entonces, si yo calculo el campo E y H de un material a temperatura T1 y de otro material a una temperatura T2 y calculo los vectores de Poynting y los resto, la energía térmica es el flujo neto de ondas electromagnéticas. Entonces, otra vez, es un proceso puramente electromagnético, ¿sí? Bueno, vamos a, o sea, aquí lo que quiero mostrar en esta gráfica, si usamos esta teoría de lo que se llama electrodinámica fluctuante, porque es de fluctuaciones, y tengo un pedazo de algún material a una temperatura T, y digo, bueno, si fuera un cuerpo negro a distintas temperaturas, esta sería la distribución espectral de la energía. O sea, viene así, está gordita y según la temperatura se va moviendo. Ahora, si calculo lo mismo, pero usando esta modificación de la teoría de cuerpo negro que incluye a las ondas evanescentes, empiezo a ver estas cosas. Si se fijan, no se parece a la distribución de Planck. O sea, por ejemplo, aquí si estoy a distancias de 100 micras, o sea, aquí no depende de la distancia a la que mida, y aquí ya depende de la distancia a la que medí. Y si me acerco más, pues empieza a salir este pico, y si me acerco más, sale este picote. Pero entonces, aquí es una cosa importante, que ¿qué diferencia hay? Bueno, aquí está en longitud de onda, pero igual podría ser en frecuencia, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre esto a una temperatura y esto de acá? Que esto es un fenómeno de banda ancha, ¿no? Ocupa varias longitudes de onda o varias décadas de frecuencia, y a la nanoescala la transferencia de calor es un fenómeno muy coherente. Entonces, quiere decir que a la nanoescala yo puedo transferir calor a frecuencias bien definidas, en el infrarrojo, en el ultravioleta, en lo que sea, ¿no? En microondas. O sea, yo puedo elegir esa ventana de frecuencias que no lo puedo hacer a grandes distancias, que aquí se ve una distribución grande. Entonces, esta es una diferencia fundamental entre los dos fenómenos. Y bueno, como un ejemplo de la fórmula esa que les mostré, si uno dice, bueno, dame dos pedazos de material, ponlos a una diferencia de temperatura que les gusta, uno a 300 grados y otro a 10 grados Kelvin, y aquí agarré dos pedazos de silicio, de carburo de silicio, es carburo de silicio, ahorita les digo por qué carburo de silicio, y resulta que, ¿se acuerdan? La función dieléctrica es el índice de refracción, la función dieléctrica es el cuadrado del índice de refracción, ¿no? O sea, hablar de la epsilon o de la n es lo mismo.
Entonces, resulta que pues depende de la frecuencia, como todas las funciones dieléctricas o índices de refracción. Y aquí esta cosa que está acá va a ser importante porque son las frecuencias de excitación de los fonones. ¿Se acuerdan que el fonón es como el cuanto de sonido, o el transporte de calor en los sólidos se da por fonones? Entonces, aquí lo que estoy haciendo es meter dos materiales, transfiero energía de uno a otro por ondas electromagnéticas, y ya que llega ahí, lo chupa los fonones chupan esa energía, ¿no? Entonces, eso ayuda a que la transferencia de calor sea mayor. Y aquí lo que estoy comparando es lo que predice la teoría a distancias cortas con la teoría de cuerpo negro. Si fueran los dos pedazos de carburo de silicio se comportaran como un cuerpo negro, cómo se compara con la teoría de electrodinámica fluctuante, y aquí se ve otra vez. Esto es lo que predice cuerpo negro y aquí vemos los resultados. O sea, yo puedo aumentar el calor hasta en 2 órdenes de magnitud, simplemente con cambiar la distancia, aunque estén a la misma diferencia de temperatura. Entonces, esto es, bueno, nos lleva a qué hacemos nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo que nosotros empezamos a hacer es, o lo que sabemos hacer, y por eso nos metimos a este tema, es modificar funciones dieléctricas. O sea, las funciones dieléctricas o los índices de refracción se pueden modificar con, bueno, ahorita les voy a mostrar varias maneras. Entonces, lo que nosotros dijimos es, bueno, si tienes dos materiales y la transferencia de calor depende del índice de refracción, pues ahora modificar, lo que van a ver ahorita es qué quiere decir modificar, porque uno puede decir, pues cambia los materiales y ya los modifiqué, sino que vamos a ver otras maneras de modificarlos. Entonces, por ejemplo, algo que hice, que fue parte de la tesis de Yasmín, es, imagínate que tú tienes, esto es teórico, pero va uno con los experimentales y te dicen, si tienes un pedazo de silicio, puedes depositar películas de oro que van desde aproximadamente desde aquí no es 0, pero sería desde 2 o 3 nanómetros. O sea, yo puedo meter películas de oro de grueso de 3 nanómetros, de 4, 5, 6, y lo que voy a hacer es, ¿qué diferencia hay entre, aquí se ve un zoom, en tener silicio y silicio con oro? Pues la luz se refleja distinto, ¿no? O sea, la luz es como si yo tengo un vidrio y le pongo una película de plata, refleja mucho, ¿no? Ahora, entre más gruesa sea la película de plata, más va a reflejar. Entonces, lo que hicimos acá fue, bueno, si yo fijo todo, las diferencias de temperatura y nada más varió el ancho de la película, ¿qué le pasa a la distribución de calor de Planck? ¿Cómo se vería cuando yo fijo esta distancia en 50 nanómetros? Y digo, yo quiero ver cuánto calor se transmite en esta frecuencia. ¿Se acuerdan que el calor es un fenómeno coherente cuando están separadas esta distancia? Entonces, ¿como función de qué? Como función del ancho de la película. Entonces, lo que pueden ver es que si yo tengo películas muy gruesas de oro, la transferencia de calor tiene un valor. Aquí está con estas unidades, pero a medida o aquí si quieren, vamos a empezar cuando no tengo película. Empiezo a poner película y empieza a aumentar la transferencia de calor. Y llega un momento en que se baja. Entonces, simplemente con controlar el ancho de la película de oro, yo puedo modular cuánto calor quiero transferir. Ahora, porque hay un máximo, aquí sería, por ejemplo, en 20 nanómetros ya es una película de oro, ya es oro con las propiedades como la conocemos. ¿Y qué pasó acá? Aquí es si recuerdan esto de la percolación. Cuando empiezo a depositar oro, empiezo a tener islitas de oro y casi no conduce. Entonces hay una densidad crítica de islas de oro que ya empieza a conducir. Y como ya conduce, se vuelve en un reflector muy bueno. Y entonces el calor ya no se absorbe tanto porque mucho del calor se refleja. Entonces por eso es que empieza a disminuir la transferencia de calor. Y otra cosa que hicimos es, aquí lo único es que hay que ir cambiando las películas de oro. Que esto fue por una colaboración con unos químicos, es que algo que se está ahorita poniendo de moda son los medios mesoporosos o nanoporosos o las esponjas de oro. Entonces lo que hacen es agarrar, por ejemplo, partículas de 20 nanómetros de oro, les dan un ataque ácido y sale la esferita como una esponja llena de hoyitos.
Entonces, eso lo usan mucho, entre más hoyitos tenga, más superficie efectiva tenga, y lo usan los químicos para catálisis, por ejemplo. Entonces, aquí lo que hicimos es, bueno, si le vas poniendo a oro, lo vas llenando de hoyitos, pues ya no es oro, ¿no? Ya es oro con aire, por ejemplo. Entonces, el índice de refracción, pues no es ni el del aire ni el del oro, sino es una combinación de los dos. Y eso se puede calcular. Entonces, lo que hicimos fue decir, bueno, si yo pusiera un cacho de oro y voy cambiando la porosidad, por ejemplo acá, 2 cachos de oro y cambio la porosidad, según lo que hemos visto es que entre mejor metal es, menos energía absorbe, ¿no? Es menos eficiente la transferencia de calor. Entonces, si aumentamos hoyitos debería aumentar, porque lo hacemos menos metálico, debería aumentar la transferencia de calor. Entonces, ¿qué es lo que se ve aquí? Esta línea punteada es para un pedazo de oro sólido, que no tiene poros, y a medida que le voy aumentando la porosidad, por ejemplo, fijo si esta separación son 60 nanómetros, pues si aumento el oro, la cantidad de poros va aumentando la transferencia de calor. Otra vez aquí está en estas unidades, ¿no? Pero entonces puede aumentar hasta 100 veces la transferencia de calor solo cambiando la cantidad de poros. Entonces, ya sea por porosidad o ¿cómo le diremos? Por morfología, cambiando la cantidad de poros, uno puede ir modulando cómo se hace la transferencia de calor. Y lo que hicimos ahorita, y eso nos salió un poquito de casualidad, es que dijimos, bueno, pues ya sabemos qué pasa con películas, y con oro poroso, ¿qué pasa si ponemos una película porosa? ¿No? Si combinamos las dos. Y aquí lo que hicimos fue poner no oro, bismuto. Ahorita les digo por qué bismuto. O sea, bismuto, digamos, ¿se acuerdan? Los metales se caracterizan por la frecuencia de plasma, y entre más baja es la frecuencia de plasma, digamos que es un metal más chafa, ¿no? O sea, es menos metálico o menos ideal. Entonces, eso me ayuda a que entre menos refleje, más se transfiera el calor. Entonces, por eso usamos bismuto, que tiene una frecuencia de plasma muy baja, y pusimos esto que se llama materiales polaritónicos, que es bromuro de sodio, que tiene, a ver si lo puse, bueno, ahorita les digo por qué el bromuro de sodio. Pero entonces lo que hicimos fue decir, imagínate que tengo bromuro de sodio acá, y le pongo una capa de bismuto. Y ya que le puse el bismuto, empiezo a atacar el bismuto con ácido, y le empiezo a hacer poros. Entonces puedo controlar la transferencia de calor de 2 maneras. Una, con la cantidad de poros, otra con el ancho de la película, que ya vimos que afecta el ancho de la película, y otra con el ancho de este material, ¿no? Entonces ya tenemos más parámetros para variar. Y si ustedes calculan, ahorita les digo qué es esto, los modos, o sea, si yo resuelvo las ecuaciones de Maxwell entre estos 2 materiales, y digo, para una frecuencia dada y para un vector de onda dado, ¿hay solución o no hay solución a las ecuaciones de Maxwell? Esto es lo que se llama la relación de dispersión. Entonces, lo que me dice es que, mira, donde está azulito no hay nada, donde está rojo resulta que hay, por ejemplo, para este valor del vector de onda y de la frecuencia hay mucha transferencia de energía. Y estas líneas que se ven que están medio raras, resulta que corresponde a las frecuencias de los fonones de esta capa de bromuro de sodio. Entonces, lo que hicimos es, lo que podemos hacer es modificar la solución de estos modos, modificando la porosidad. O sea, si no pongo porosidad, resulta que tal vez aquí todo es azul y no hay nada de transferencia. Si meto bismuto poroso, resulta que salen todas estas soluciones y aquí hay mucha transferencia de calor, ¿sí? ¿Y eso qué nos da? Bueno, ¿se acuerdan de la curva de Planck? La planckiana es lo que está graficado aquí, pero al revés, ¿no? O sea, en lugar de poner, aquí, en lugar de poner energía contra frecuencia, lo puse al revés. ¿Por qué? Porque así se usa, ¿no? Es de estos usos y costumbres. Entonces, fíjense, no se ve como una planckiana porque estoy a la nanoescala y dijimos que no se veía igual, que había frecuencias a las que se transmitía mucho,
Y fíjense, ¿se acuerdan que tengo el bromuro de sodio? Son estas líneas azules. Entonces, si yo pusiera 2 capas de bromuro de sodio y digo, ¿cuánto calor se transmite? Es este de acá, ¿sí? Esta frecuencia es mucho, aquí es poquito. Luego, si pongo el bismuto, es esta línea punteada. Esta línea punteada me dice cuánto se transmite de calor en el bismuto. Y si combino los dos, o sea, si combino el bismuto, me da la línea negra. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, el bismuto solito a esta frecuencia transmite mucho calor. Pero si lo combino con el bromuro de sodio, suprimo el calor. Entonces, simplemente poniendo una capa, y aquí, ¿cómo sé que se suprime el calor? Fue ensayo y error, ¿no? Porque le pusimos bismuto con 0 porosidad y no pasa nada, bismuto con 10% de porosidad y no pasa nada. Y resulta que así, con ensayo y error, dijimos, bueno, llegamos a cuando hay 55% de poros, resulta que este pico de bismuto lo podemos suprimir. Entonces, controlando las propiedades térmicas a la nanoescala, podemos hacer que algo que emite calor deje de emitir calor. O al revés, si tuviera, lo estamos haciendo al revés, que si tengo un material que no transmite, por ejemplo, el bromuro de sodio, que aquí casi no transmite, si le ponemos otra capa de carburo de silicio, podemos hacer que esta frecuencia transmita mucho. Entonces, lo que estamos haciendo es simplemente, como con un radio seleccionar el volumen, bueno, más bien la frecuencia, ¿no? Con la estación de radio aquí estamos seleccionando a qué frecuencias queremos que se transmita el calor. Miren, voy bien de tiempo. Y bueno, ya que hicimos lo anterior, pues podemos hacer muchas cosas como combinar medios laminados, lo que se llaman metamateriales, con estos que se llaman estructuras de transmisión extraordinaria, que no sé si habían, bueno, esto es viejo, pero no sé si ya lo habían oído de el ejemplo típico es, ¿ven la ventanita del horno de microondas? Que tiene la rejita de metal con hoyitos, que es como una jaula de Faraday para que no pasen. Bueno, resulta que alguien hizo el experimento y pasa en las microondas como si no hubiera nada, ¿no? Y eso se llama transmisión extraordinaria. O sea, si ponen un detector de microondas, es como si lo detecta, ¿no? Y resulta que es como si la luz, o en este caso las ondas de microondas, se fueran por los hoyitos, ¿no? O sea, llega a la reja de metal, se propaga sobre la reja de metal y como que se escurre por los hoyitos y sale del otro lado. Entonces, podemos tener, y la ventaja es que queremos algo de transmisión óptica extraordinaria para que pase mucha energía al otro lado. O sea, para que sea un buen absorbedor de energía. Bueno, aquí nace un poco de los proyectos que estamos haciendo. Ángela está haciendo su maestría, pero en transporte de calor a la nanoescala. Aquí ya no es un problema de transferencia radiativa como la que hablé. Aquí ya es transporte por fonones. Y resulta que cuando se van a la nanoescala, la ley de Fourier de transporte de calor ya también deja de ser válida. Entonces, la ley de Boltzmann deja de ser válida, y la ley de transferencia de calor de Fourier también deja de ser válida a la nanoescala. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué se tiene que modificar para describir el transporte por fonones a la nanoescala? Yasmín, aunque participó en esto de las propiedades del oro, ella ha hecho cosas de propiedades ópticas y de modificar funciones dieléctricas, y ahorita está trabajando en cristales que se llaman macrocristales de nanopartículas de oro, pero están enredadas con ADN. O sea, hacen un cristal, pero para que las pelotitas se mantengan en lugar, les ponen hebras de ADN y se enredan ahora sí que, ¿cómo se llaman? Las dos ramas del ADN, entonces se forma un cristal de oro, de nanoesferas de oro. Patricio está ayudándome en cosas de metales, o sea, cuáles son los mejores metales para transporte de calor, y Alberto no está trabajando en esto, él se puso en MEMS y NEMS, pero es como parte del equipo, ¿no? Y Jaime, que es el postdoc de Puebla, está trabajando en algo que se llama resonancias de Fano en calor. Esto que está acá, en la literatura se llama una resonancia de Fano, pero entonces cuando las cosas tienen un nombre así muy famoso es bueno, ¿no? Entonces dice uno, estoy trabajando no en picos, sino en resonancias de Fano. Entonces, y bueno, tenemos ahorita proyectos abiertos así a todos los niveles, y bueno, ahí está mi correo si tienen dudas o si quieren referencias, con todo gusto
se las mando. Y bueno, pues si quieren, mira, creo que sí me quedé bien a tiempo. Sí, y gracias por su atención. Sí. Sí. Bueno, yo tengo una especie de confusión. Esa ley de que la transferencia de calor cambia cuando deja de ser la de Stefan Boltzmann. Ajá. Cuando acercas, Sí. se vale incluso para dos cuerpos negros. Sí, O sea, sí, sí. Dos cuerpos negros los acercas Y y sí. deja de ser Sí, de Stefan Boltzmann. O sea, habría que incluir como cuerpo negro esa parte de las ondas evanescentes. Sí, pero por ejemplo, si tomas dos cuerpos negros a una temperatura altísima, Sí. La distancia se hace o sea, la distancia a la que los puedes separar para que ocurra eso puede ser 1 metro, por ejemplo, ¿no? Por la gráfica que puse. Porque, no, más bien porque es que la distancia te lo da la longitud de onda de Wien, ¿no? Ajá. Que va como uno entre la Es inverso de la temperatura. Pero entonces, si está una temperatura, sí, tienes razón, si está una temperatura altísima, podría ser 1 metro, sí, sí. O sea, sí, entre más alta la temperatura, el efecto es más grande a distancias grandes. Porque las temperaturas típicas del laboratorio ya Son muy chiquitas, sí. el fenómeno se manifiesta a la escala. Sí, sí, sí. Pero podría ser microescala o pues hasta metros, ¿no? Sí. Dos preguntas. Sí. Primero, a lo mejor lo pusiste, no lo vi. Sí. La expresión donde vea, la ecuación donde se vea la transferencia de calor y que se vea que tenga que ser una delta. ¿Sí? No la vi. Ajá. Esa es una. Y la otra sería lo siguiente. Mencionas que si tú eliges, ¿cómo se llama? Si modificas tu sistema para que cierta frecuencia deje de transmitir, Sí. ¿qué pasa con la energía que se estaba propagando? ¿A dónde se va? Bueno, tiene que ver las dos preguntas. Mira, deja que, a ver, vámonos a esta. No. Esta de acá. Entonces, de la primera pregunta, que ellos, cuando están muy cerca, porque es muy coherentes como una delta, eso entra en esta cosa de acá, que es como ven cuando calculan los modos de un interferómetro de Fabry-Perot, que les queda algo que va como 1 menos la reflexión al cuadrado por una exponencial, es exactamente esta misma expresión. Entonces, entre más cerca están, digamos que menos modos te caben. Entonces, es como un seleccionador de frecuencias, ¿no? Pero es porque es una cavidad resonante prácticamente, ¿no? Y de la segunda pregunta, a ver, espérate, se me fue. Queda que si tú eliges una configuración en donde ya Sí. dejas de transmitir energía, ¿Qué pasa a la energía? ¿qué le pasa a la Sí, energía? no, lo que le pasa a la energía es que se va en otros, por ejemplo, aquí se ven estas gráficas, se ve mejor, porque eso que suprimimos la energía, se ve en esta brecha. O sea, a esta frecuencia dejamos de transmitir energía y tenía un mínimo el máximo, un mínimo el pico. O sea, lo que les dije que era la resonancia de Fano. Entonces la energía se va en estos otros modos. O sea, es como si se fuera a otros canales que son otros modos. Entonces, por ejemplo, si yo cambio la porosidad y cambio ¿qué pasa con estos picos? Haz de cuenta que este pico lo subo un poco más cambiando la porosidad o lo bajo. En esta gráfica lo que se va a ver es que estas dos líneas rojas, donde ahorita no hay energía, se empiezan a traslapar y empieza a propagar energía. Entonces digamos que lo que no se te va en una frecuencia, que es como lo que no se te va en un canal, se te va en otros canales, ¿no? En otras frecuencias. Oye, Sí. pero no tiene nada que ver ahí la absorción de los fonones, porque si tú Sí. dices a dónde se va la energía, Sí. obviamente si tú le estás dando en una frecuencia de la resonancia de Fano, eso lo va a absorber los fonones a fuerza, ¿no? Y entonces ahí es donde se va a ir la energía, creo yo. Bueno, Bueno, de hecho, sí, de hecho, estas dos líneas corresponden al fonón longitudinal y transversal o sea, aprovechando tu pregunta, por eso pusimos bromuro de sodio. Porque bueno, el bromuro de sodio es un halogenuro alcalino, ¿no? sí, y tiene dos líneas de fonones bien. Pero no tiene impurezas.
No, Ah, ok. sí, no. Por eso entonces yo creo que ahí es donde se va un poco de energía, ¿no? Sí, porque de hecho por eso aquí se ve en estas resonancias que se ve, o sea, justo donde están las frecuencias de los fonones, Ahí es donde se absorbe. ahí es donde se absorbe, sí. Entonces, pero si tú cambias esa condición, aquí empiezas a tener estos dos modos, se empiezan como a hibridizar y se empiezan a revolver. Entonces tienes otros canales de energía aparte de fonones. Pero sí, aquí justamente estas dos líneas son los fonones del bromuro de... Y por eso es que usamos bromuro de sodio. O por eso es que, ¿se acuerdan en esta gráfica? Esta, que les dije carburo de silicio, es porque también tiene los fonones bien definidos, ¿no? O sea, ahí sí fue, como dicen, fue truco, ¿no? Usar materiales con, que tengan los fonones bien definidos a la frecuencia que tú quieras. Y sin impurezas para que... Bueno, eso Sí. quiere decir que está radiando en el infrarrojo, más o menos, por ahí, ¿no? Más o menos, Porque sí. son las frecuencias de... Te queda por el infrarrojo lejano, sí. 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 ¿Y la omega cero qué era? ¿Es omega cero? La omega cero es la frecuencia de... ¿Dónde lo dejé? A ver, en la última, ¿verdad? No, ahí. Ahí. por ejemplo. Esta es la omega cero, es la frecuencia de plasma del bismuto puro. Entonces, cuando le voy metiendo más porosidad, esa frecuencia de plasma va cambiando. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera bismuto puro, no se vería esto. O sea, esta curva que está aquí así, que es del bismuto, estaría muy arriba. Y no le hace nada a la transferencia de calor. Entonces, por eso con la porosidad, como que lo que hicimos fue forzar que la frecuencia de plasma, empujarla hasta que casi coincida con la frecuencia del fonón transversal, para tener un efecto resonante entre los dos modos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si no, le agradecemos. No, pues al contrario, gracias. Te damos tu constancia y unos carteles de los que nos pegan. Ah, órale, gracias. Sí, Bueno, gracias a ti. sí, sí. Muy útiles estos.